Muy bienvenidos, gracias por sumarse en estas horas previas al Shabbat Kodesh y fundamentalmente en este tiempo donde, bueno, las circunstancias frente a cada y una de las festividades que nos han tocado compartir el último mes han estado signadas por realidades no deseadas y que sin embargo Am Israel Hay, como siempre, el pueblo de Israel vive y no solamente vive para el olvido de los escenarios dramáticos y trágicos que nos han tocado vivir hace ya 6 meses y un poco más, sino fundamentalmente frente a los desarrollos últimos que tienen que ver con este Estado terrorista de Irán. En última instancia, creo que a partir de esta coyuntura, de esta realidad, estaremos viviendo un Haga Pesach significativo, porque en última instancia llegar a Haga Pesach representa poder salirnos del yugo de la opresión. Y ese yugo de la opresión en algún momento le perteneció al faraón en Egipto, pero a partir de allí tuvo muchos sucesores y muchos que quisieron emularlo y muchos que ahora, hace 6 meses atrás, han matado a sus mejores hijos, a esos hijos recién nacidos a la vida y que los han arrancado de la vida. Entre el terror que se maneja en el frente interno, porque el terror de Hamas es un frente interno, lamentablemente, y el terror que se maneja a nivel del frente externo, no nos queda otra cosa que Lipsoach Bakadosh Baruchu, de asegurarnos, de sumar nuestra confianza en el Boreolam, en el creador de este mundo, para pedirle a él, en este Shabbat particular, que vamos a compartir antes de Haga Pesach, se le llama Shabbat Agadol, que quiera el Todopoderoso en este Shabbat Agadol permitirnos descubrir esa verdad en la cual nos vamos a encontrar transitando la noche del Seder y el día primero de Yom Tov. La verdad que nos dice que el Am Israel en cualquier circunstancia y a partir de Pesach, que es la primera de todas las circunstancias, siempre sabemos decir o pronunciar Dayenu. Dayenu, que quiere decir hubiera sido suficiente, nos hubiera bastado. Así ha existido el pueblo de Israel y así habrá de existir el pueblo de Israel. Con esa sensación de que por lo menos con esto hubiera sido suficiente. Y porque de esa manera el Dayenu se transforma en última instancia no en la resignación, jamás, sino en el hecho de que cada etapa de la vida nuestra, como existencia individual y como comunidad y como pueblo, hay que decir Dayenu. Hay que decir ese Dai que pertenece a el deseo de que las cosas terminen de una vez, pero fundamentalmente Dayenu, que sea suficiente también para nosotros. Entonces, esperemos verdaderamente que este Shabbat Agadol abra las puertas de Eliyahu Malach Berit, de Eliyahu, el ángel del pacto, ya que Eliyahu Pinhas, o Pinhas de Eliyahu. Si vamos a recibir a Eliyahu Anabí, sepamos que vamos a recibir a Pinhas. Y Pinhas, que es uno de los hombres como Cohen más trascendentes de la historia del pueblo de Israel, es aquel que Baikach Romach Beyadu, que ha tomado ese Romach, esa lanza, y fue a destruir aquello que era lo, lo terrible que representa la aberración de la muerte. Por eso, que tengamos la esperanza de que en estas horas próximas podamos sentir aquello que los Jajamim dijeron, Benizán Nigalú o Benizán Atidin Nigalú. En Nisan fueron redimidos y en Nisan serán. Comenzamos hoy, bienvenidos, el capítulo 14, en todo lo que es este Ma'arejet Abodá Amusarit. En este
la metodología de lo que es el culto, el servicio moral. Y hoy un tema muy interesante en el cual seguramente nos va a cautivar como nos cautiva en general el Rab Volve, Zichrono Libraja. Y en este caso, cuando hablamos de lo que es el concepto de, por lo menos en su lenguaje, Itbonenut. ¿Qué es Itbonenut? Bueno, si yo busco una definición de Itbonenut, diría, en principio, es un estudio, un pensamiento inquisitivo y profundo. Itbonenut es una mirada interior, eventualmente, hacia la naturaleza más íntima de las cosas. Eso sería para mí lo más simple. También puede haber un segundo sentido, que sería una experiencia espiritual, una experiencia mística, que se lo llama como contemplación, ¿sí? Entonces, muy cercano también al mundo de la mística judía. Yo personalmente y humildemente me quedo con la primera de esas definiciones porque seguramente el Rab Volve estará hablando de mundos muy cercanos a nosotros. Dice que la Itborenut, vamos a llamarla así, que es esa contemplación, pero vuelvo a salir del plano místico, está muy cerca del pensamiento y de la intención, de la Mashaba y de la Kavanah. Pero la diferencia entre ellos establece que de todas maneras, la Itbonenut, esto que hemos definido como el estudio profundo, buscar un sentido inquisitivo de la realidad, tiene su propio compartimento. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta el Rab. La Mashaba, el pensamiento es la fuerza de ocuparnos en cosas abstractas. Aún cuando si se ocupa el pensamiento de temas concretos, prácticamente los va haciendo abstractos al quitarles su vestimenta concreta y penetra al sentido abstracto. La Mashaba es eso. Si después ella llega a una conclusión de hecho práctica, también es una consecuencia de esa abstracción anterior. La Itzborenut, esto que llamamos contemplación para ayudarnos solamente en comprender la palabra, se concentra o se nuclea sobre temas muy concretos y los observa de cada uno de sus aspectos y lugares, no precisamente a través de hacer una abstracción de lo material, de lo sensorial. Esta mirada, decíamos, una mirada profunda, es la traducción de la palabra Itponenut en el Tanaj. Dice Rab Volve. Dice, no creo que sea necesario traer aquí ejemplos, pero dice, ya van a venir a lo largo de las distintas conferencias que vamos a escuchar. También la Kavanat Lev, la intención del corazón, esa intencionalidad de nuestro corazón, es Mistakelet Milemala, es algo que nos observa desde arriba. Así como lo expresa el lenguaje de la Mishnah en Rosh Hashanah, que hemos mencionado en el capítulo anterior, en el último Ba'at, Klomar, quiere decir, una persona que se eleva unificando su pensamiento junto con el Creador y despierta la voluntad de Akadosh Baruj Hu para acercarse, despierta su voluntad, perdón, para acercarse a Él. De esto dijeron nuestros sabios, que Shetirte lejaven peshot gufeja me'al nishmateja. Cuando tú quieras verdaderamente entrar en esa dimensión de lo que es la Kavaná, peshot gufeja me'al nishmateja. Es como que quítate o desnúdate o libérate de tu parte corporal, sácate lo corporal de tu neshama. Así lo explicaba una posición del Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, en la Gemara de Berajot. Entonces, aparentemente hay algo que debe la persona dejar de sí, como para poder ingresar en la otra dimensión, que es la dimensión de lo que es la Itponen.
El pensamiento no se suele unir, o por lo menos no suele unir la potencia en pos de la acción. La potencia quiere decir aquello que puede ser y la acción es lo que es. המחשבה אינה מצרפת כוח אחר לפעולתה. El pensamiento no adhiere una fuerza agregada a su acción. Por el contrario, le impide que esta potencia, esta fuerza se pueda unir. Mientras que la itbonenut, la contemplación, la mirada profunda, la búsqueda de un sentido inquisitivo, Metzarefet Davka, la itbonenut, es justamente la que atrae y la que une a todos los sentidos en la medida de lo posible. Cuando la cosa que el hombre quiere observar, pensar, inquirir, no está delante de él, se requiere de la fuerza imaginativa, la fuerza de lo que representa la imaginación para poder verlo delante. Y esto es lo que Rabbi Obadiah Seforno escribió en Perashat Kitabó, cuando Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu, le habla al pueblo judío y le dice, Asket Ushma Israel, Ayom Hazeh Niheta Le'am. Quiere decir, estamos allí, en un lugar donde no podemos ver absolutamente nada. Hasket Ushma. Hasket quiere decir, ahora, el mayor de tus silencios. Esa concentración en el silencio, Ushma Israel. Y cuando puedo verdaderamente sumirme en el silencio, puedo escuchar. Escucha Israel que Ayom Hazeni etaleam. En un día como hoy te hiciste como pueblo. La referencia es al Mahamad Ar-Sinai, que Moshe Rabenu vuelve a recordar, vuelve a evocar al pueblo de Israel en tiempos de su despedida. ¿Qué dice allí Rabbi Obadiah Seforno? Hasket, esto del silencio, dice Rabbi Obadiah Seforno, Sayar b'machshavateja. Trata de dibujarlo en tu pensamiento. Ushma, escucha, ahí aplica la palabra itbonen, quiere decir inquiere, profundiza, no te quedes en la superficie. Beshamata bekol Hashem elokeja, y entonces vas a poder oír la voz de Hashem tu Dios. Cuando tú puedas formar ese punto imaginativo y entiendas y puedas escuchar su voz sin ningún tipo de duda. A veces necesito ser yo quien abra esa puerta para poder verdaderamente formar parte de esa vivencia, que no es una vivencia distante o lejana, es una vivencia próxima al pueblo de Israel. Ahora, también para la Sagrada Torah, Asket Ushma Israel, esos son los puntos de la Sagrada Torah. De eso se demuestra que no alcanza con un pensamiento abstracto. Y así lo escribió también Rashi en Perashat Azinu, la séptima liá, que dice Moshe Rabenu, creo que es lo categórico. Al final de Azinu, ya en final de la última liá creo que es, Vayomer Aleem, y les dijo entonces Moshe al pueblo de Israel, presten atención, Timu levavchem, poned vuestro corazón. La sim lev en el hebreo es atender, escuchar con profundidad. Quiere saber no escuchar superficialmente, sonidos que pasan y que nunca quedan. No, no, no. Sim lev, cuando yo digo sim lev, es por favor, entiéndeme, presta atención, pon tu corazón. Moshe Rabenu se despide del pueblo judío y le dice, Simu levavchem lechol advarim. Poned vuestro corazón, vuestro pensamiento, vuestra atención, vuestra kavaná, intención, en todas estas palabras que yo os pongo como testimonio hoy a vosotros en este día. Dice Rabolve, explicando a Rabbi Obadiah Seforno, necesitamos cada uno de nosotros que nuestros ojos, nuestro corazón y nuestros oídos estén dirigidos a las palabras de la Torá. Y
Semejante a esto, Ben Adam, Re'e beineja u beozneja shema besim dibeja. Así le dijeron a Yehezkel, el único profeta que se le dice Ben Adam. Toda la profecía es Yehezkel. A Kadosh Baruj Hu, cuando lo instala en la profecía Yehezkel, le dice Ben Adam, muy bonito. En este caso, Re'e beineja, observa con tus ojos, u beozneja shema, y con tus oídos habrás de escuchar, besim libja, y pon tu corazón. Por lo tanto, dice el Rab, hablando de este Midrash, Harei de Barim Kalva Homer. Dice, las cosas son, obviamente, para poder entender desde lo que se llama Kalva Homer, una construcción en la cual yo puedo deducir de un tema leve, Kal, algo que es Hamur, algo que tiene un peso mucho mayor. Y en este caso, ¿cuál es el Kalva Homer? Uma tavnita bait sheunir ela enai. ¿Y qué respecto a el modelo y el armado de la casa que se ve a los ojos, es visible a los ojos? Benimdat bekané, tarij adam sheyu einav veoznav belibo mechupanim leavin, y puede ser medido a través de una regla, etcétera, el Mibnei Abayit. Sin embargo, el hombre necesita que sus ojos, sus oídos, su corazón estén dirigidos a todo eso para comprender. Eso es para construir una casa. Librei Torah es el Homer, ahora la comprensión de lo más grave, lo fácil es la construcción. Las palabras de la Torah, que son como montañas que dependen solamente de un fino cabello, con cuánta más razón. ¿Qué quiere decir? Dice el Rab, que para poder entender las palabras de la Torah necesitamos itbonenut, asket ushma, ese silencio que te permita a ti pensar, ese silencio que te permita comprender. Ese silencio que no es un voto de silencio, sino la capacidad de poder observar, de ser profundo, de poder contemplar la realidad. Y para eso dice, no hay que estar fuera de sí, sino que hay que poner todos los sentidos en eso. Por lo tanto, los sentidos, la imaginación, la gráfica, el dibujo que nos podemos hacer, todos vienen a servir aquí a la Itzbonenut, vienen a servir aquí a todo lo que representa ese acto de reflexión profunda, de inquisición profunda, de comprender la realidad. Y esto es suficiente, dice Rab, para que podamos dedicarnos a esto en forma muy, muy singular y muy, muy particular. No es fácil el tema de la Itbonenut, pero por supuesto es necesario. Y esto creo cobró cuerpo fundamentalmente en la época del Rabbi Israel Baal Shem Tov. Si bien, por supuesto, en el Tanaj abundan los ejemplos, y ya lo hemos comentado anteriormente, y ya Shemuel Anabí, el gran profeta que hubo en Shemuel, es aquel que está introduciendo a muchos jóvenes en ese nivel de la profecía, no porque para ser profeta se necesitaba escuela, pero sí se necesitaba aprender a ser recipiente de cómo poder yo contener, comillas, a la divinidad, cómo poder hacerlo. Y eso lo vemos en la época de Shemuel Anabí, hasta el punto que una de las primeras experiencias que le anuncian a Shaul, aquel joven que había venido a buscar las, las mulas de su padre, los asnos de su padre que se habían perdido, de repente va a ser introducido en el escenario del, de la recesía, pasando previamente por un encuentro con los Benei Anevim. Se los llamaban Benei Anevim, los hijos de los profetas. Quiere decir un grupo más manifiesto de jóvenes que tenían esa capacidad de poder que lograr esa conjunción con el Todopoderoso en forma concreta. Y por eso la Itbonenut estaba también, no hay ninguna duda. Comenzamos entonces. Vamos, dice el Rab Golbe,
vamos a tratar de ver cómo nuestros sabios de bendita memoria ordenaron las brajot sobre todo lo que los sentidos nuestros distinguen. Sobre el sabor, Boré Peri. Sobre el aroma, Boré Minei. Isbei, Atzei Besamim, Anoten Reach Tov la Perot. Sobre la mirada, sobre la vista, Baruch Shekach Lo Beolamo. Bendito que sí es para su mundo. O Osema Asher Bereshit, o que hace la obra de la creación. Sobre la capacidad de escuchar, Shekoho Gurato Male Olam. Por eso cuando escuchamos los truenos, que su fuerza y su poder llenan el mundo. La brajá de Atov Beametiv, que Hashem es bueno y benefactor. Por lo tanto, dice, todo lo que nuestros sentidos suelen observar, todo tiene una brajá. Nosotros nos vinculamos con ello y eso es muy interesante porque en última instancia nos muestra nuestra conexión con él. Y varias verajot, varias bendiciones ordenaron los sabios sobre las acciones del cuerpo. Por ejemplo, Birkat Amazon, la bendición de las comidas. Por ejemplo, Amapil Heble Shena Be'ana, cuando uno se va a dormir, entonces dice que hace caer los Heble, todas esas realidades que no es difícil a veces conciliar el sueño, poder conciliar el sueño. Heble le da los dolores del sueño. Ama'avir Shena Me'ana, y cuando cuando nos levantamos de dormir, le decimos en las bendiciones matutinas que hace pasar el sueño de mis ojos. Decimos hacer Yatzaret Adam Bechokmah, que creó al hombre con sabiduría, Pokea Hidrim, que abre nuestros ojos, Matida Surim, libera nuestras manos y nuestros pies para que se puedan mover en libertad. Zoker Kefufim nos yergue como seres humanos. Roká Aretz Alamayim, extiende la tierra debajo por sobre las aguas y de esa manera podemos caminar con tranquilidad. No es nuestra tarea ahora poner atención o prestar atención, si mata lev, a las bendiciones del disfrute. Las bendiciones del disfrute necesitan un capítulo para sí mismas, especialmente para ellas, mucho más posterior en este mismo lugar. Sin embargo, de lo que establecieron y decretaron nuestros sabios de bendita memoria, Kol Abrahot Elu Anu Roim, todas estas brajot nosotros vemos, Eise y Gadol y Itponenot. Qué gran principio será la Itponenot, porque sin ella no habría posibilidad alguna para estas brajot. ¿Qué hacemos con cada cosa de las que mencionamos? Las estamos viendo. Y al verlo, eso significa Itponenut, no solamente ver el objeto, sino también pensar en lo profundo, en la trascendencia de ese objeto. Porque aparentemente, bueno, estamos acostumbrados a que las cosas son así, por naturaleza de las cosas, pero la verdad es que la vida no es así. Es todo un tiempo de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Nuestro santo maestro habla de Rabino de Salant. Nos observó una vez que el método de educativo, como el día de hoy, nuestros días, es enseñarles a los niños por medio de una educación tiurí, gráfica, quiere decir imaginativa, en la cual se les muestra a ellos cada cosa en un dibujo. No podemos hablar de la realidad si no se la mostramos la realidad. Y por lo tanto, el arte del dibujo, y eso es buenísimo, lo que dice Rapolve, porque hoy en día la mejor forma para un niño de poder manifestarse es con un dibujo. Y cuando tenemos hijos chiquitos o nietos que están manifestándose con un dibujo, están diciéndonos algo mucho más de lo que nosotros pensamos, porque están mostrándonos el mundo tal cual ellos lo ven. Nos están transmitiendo a nosotros cuál es su itponenut. Y nosotros decimos, yo ni me animo a dibujar, pero sería fantástico que pudiéramos hacer, de poder tener ese punto de conexión con ese gráfico. Entonces dice el rabino de Salant,
שיטת החינוך כהיום הוא ללמד לילדים על ידי חינוך ציורי, שמראים להם כל דבר ודבר בציור. Como tengo aquí Morot, entonces, en última instancia, sepamos que el método educativo del día de hoy es enseñar a los niños por medio de una educación tsiuri, gráfica, quiere decir dibujos, Shemar Imla en Kodabar Bedabar Tsiur, donde se le mostramos a ellos cada cosa con un dibujo. Dice Behemet, dice Rab Volve, no tenemos un libro Jinujila y Eladim, que es Atzma, el mejor libro educativo para los niños es la creación en sí misma. Hasta que el más simple de los simples, un niño pequeño, un niño recién nacido, pueda estudiar y reconocer de esta forma en sentido abstracto de la vida, en sentido concreto, en forma concreta. Sobre cada punto y punto y aspecto creó el Kadosh Baruj Hu, si así lo podríamos decir, Betzier Kama Mine, y dibujó varios aspectos. Fiurim, por ejemplo, esos gráficos, esas eh, eh, imágenes sobre cada tag, betag, kama, minei, ibrahim, sobre cada adorno, con cada corona de varios de los creados. Kol kach pashut uma ase Hashem, decía Rab de Salán, son tan simples las obras de Dios que toda esta cita dice a cada cosa, a cada Baruj le puso un detalle. Ustedes saben, ayer fuimos a buscar el Sefer Torah de la comunidad con Donari y entonces, porque fuimos a arreglarlo, y la mayor falta que tenía el Sefer Torah eran tagim. Tagim son como adornos que tiene la letra. También los adornos quieren decir algo, y por eso él los menciona aquí. Kol tag betag kama minel ibrahim. Cada una de esas coronitas y esos adornos que tenían las letras son varios seres creados. Tan simples son las obras de Dios, decía el rabino de Salán. Shamanu Kama Peamim Meadmur, escuchamos varias veces de nuestro santo maestro que estando alguna vez en un zoológico, Nidgalulo Kol Kahar Besodot, de repente al rabino de Salán, dice Volve, se le revelaron tantos secretos ocultos, hasta que prácticamente siempre que estaba por rezar o por hacer una tefilá, se recordaba de esa visita. Increíble, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en última instancia la mirada de aquello representaba algo verdaderamente nuevo. Dice, nuestra propuesta es que podamos entrenarnos en eso, adiestrarnos en eso. También nosotros, a través de esa mirada que es profunda, una mirada que busca, obviamente, una realidad que sea propia para él. Gamanach dice, tenemos que entrenarnos nosotros también, es decir, dice, yo te propongo, por ejemplo, dice Revolve, que todos los días tratemos de fijar nuestra mirada bien en una rama de un árbol o en una hoja, ¿no? En una flor o en un fruto. Ustedes van a decir, no lo puedo creer, el Rab me está pidiendo que me dedique a eso y nosotros que estamos con tantas corridas diarias y ahora llegando mamá ya pesa, uno piensa, no tengo tiempo para eso. Acuérdense que estamos en el mes de Nisan, que justamente hay que hacer Birkata Ilanot, la bendición de los árboles frutales, tener por lo menos dos árboles próximos y poder hacer la bendición, que es muy bonita, ¿no es cierto? Que habla sobre Hashem que creó todo tipo de árboles buenos para Leanot Baem Bene Adam, para que nosotros los seres humanos los disfrutemos. En última instancia, acá dice Rab, tratemos de observar cada día Hadek Ketev,
pero con detalle, en una hoja de un árbol, en una flor o en un fruto. Tratemos de ver y descubrir esa hermosísima figura de esa hoja. Prestamos atención a esas venas, a esas arterias tan finas que se van entremezclando, van desarrollándose de, del nervio, de la vena central de la hoja, en una forma simétrica que es para maravillarse. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de Torah. Porque todo eso, ¿a dónde me lleva? De Itbonenut esa, veo la simetría de esa hoja y digo, caramba, esto es perfecto, ni yo lo puedo hacer. Y todo esto me está llevando ahí, a donde está el Creador. Y nosotros sentimos que esas hojas son Sidorot Maim, que esas ramificaciones que tiene la hoja son como conductos de agua que le habrán de revitalizar a la hoja, así como la sangre fluye por las arterias de nuestro cuerpo. Maim sheaetz sufeg besharashav meakarka. Ese agua que el árbol absorbe con sus raíces aquí de la tierra. Nosotros de repente distinguimos el color verde profundo en la parte superior de la hoja y luego vemos un verde más oscuro en la parte de abajo, inferior. Y estudiamos en el Beta Sefer, estudiamos en la escuela, que que en la parte superior de la hoja existen gufifim ktantanim, mini cuerpecitos pequeños que captan, coltim, la luz del sol y metzarim, meyatzrim, perdón, y crean por medio de esto el hamzán, la oxigenación necesaria a nosotros para la respiración. El árbol me está ayudando a mí a vivir. Por eso la tendencia de esta bendita tierra de tener tantos árboles, tantos árboles. Quieren que Yemet de Israel se dedicó a eso, a que el Yehudí aquí pueda, ante todo, respirar, como no lo podía hacer y no lo puede hacer en las diásporas, lamentablemente. Entonces, mi palele, pregunta Rabolve, y yo pregunto entonces, ¿quién hizo todo esto? Mi asa L, ¿quién hizo esto? ¿A no es acaso el Boreit Baraj, el Creador bendito sea, cuya sabiduría y su bondad está con nosotros y se revela a nosotros a través de esta Itbonenut? Qué interesante, ¿no? Yo pienso que son cosas que hacemos cuando estamos con tiempo, cuando podemos aislarnos del mundanal ruido y poder dedicarnos a eso. Pero lo tengo presente, todo lo que está diciendo Red Volve lo tengo presente en la experiencia personal. Y es fantástico poder asombrarse de esa realidad, poder asombrarse solamente de esa realidad. Y entonces, eventualmente, nos, nos dice aquí, mi Paal él, mi hasta él. ¿Quién obró por todo esto? ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Acaso no fue el Creador bendito sea, cuya bondad y cuya sabiduría se revela a través de esta mirada profunda que tenemos nosotros, de esta contemplación? O tratemos de ver la flor o el fruto. No voy ahora a extenderme en toda la descripción. ¿Qué puedo ver en ellos para yo, dice Revolve, tal vez hacerte a ti fracasar en tu observación? Yo tengo un comentario personal. A lo largo de estos años, distintas personas me fueron regalando orquídeas, Tajlavin. Tengo 6, no necesito más, por favor. No estoy pidiendo más regalos. Pero bueno, es una pasión el poder cuidarlos para que puedan dar su flor.
Ahora que los Sahabrim que tengo en el comedor en esta época de Nisan han dado su flor, yo les digo, es impresionante lo que me veo con el Rab Volve aquí y dice mirar la flor. Uno puede quedarse atónito durante minutos, si no, no digo una hora, mirando cómo se desarrolla la perfección. Yo realmente no lo puedo concebir. Y ahí tengo que decir, Marrabumas, cuán grandes son tus obras, Akadosh Baruj Hu. No puedo concebir de otra manera. Entonces, no quiero yo darte todos los detalles, dice Volve, porque no quiero de Achil, que también ponen. No quiere a frustrar a la persona que hace ese ejercicio de observación. Porque esa persona puede llegar a pensar, dice que si él va a ver el fruto y la flor y recuerda lo que está escrito aquí, entonces ya como que él ya lo vio. Y por supuesto que esto no es ni siquiera el comienzo de una observación. Entonces, el Rab Wolbe nos dice, nuestro coach personal nos dice, tomémonos todos los días una cosa para mirar, para observar. No me cabe ninguna duda que pasarán muchos días hasta que podamos acostumbrarnos a esa realidad y hasta que esa mirada, esa contemplación nos diga a nosotros algo. Es cierto, si nosotros pensamos o tenemos la imaginación o tenemos la fantasía de que podemos cambiar de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, yo empezaría diciéndoles, olvidémoslo. Nos va a llevar mucho tiempo porque esa sensibilización de la persona pasa por detenerse a observar lo que está a su alrededor. Y yo pregunto, ¿qué razón tiene el Rab? ¿Cuánta razón? Afirmo, no pregunto. Acerca de la tarea que representa esta condición tan humana, tan básicamente humana, que nos debe llevar a nosotros hacia un lugar realmente diferente en este mundo. Por eso nos dice Rab, no hay ninguna duda que va a pasar tiempo, que podamos verdaderamente observar y mirar todo aquello que verdaderamente, pero ya estamos bastante experimentados en los temas anteriores en nuestra abodá, que no muy fácilmente podremos tener tanto éxito, inclusive un éxito pequeño, bitbarim dakin ele, en temas que son demasiado finos, demasiado delicados. Es maravilloso. Yo pienso que es maravilloso y nos devuelve a la sensibilidad. Esa es la itponenu. Porque la tarea del pensamiento es una tarea concreta, abstracta, como decimos. La itponenut abre todas las puertas, así lo veo yo. Y entonces vas a ver cosas que en tu vida podrías imaginar. Y eso se llama itponenut. Continúa el Rab antes de finalizar. Shnei sharashim markivim milat itponen. Dos raíces conforman la palabra itbonen. ¿Cuáles son esas raíces? Dentro de la palabra itbonenut existe la palabra binyan. Binyan es construcción, libnot. Y bina. Bina quiere decir inteligencia. Una inteligencia no solamente de aquí, sino también la inteligencia emocional. Una inteligencia deductiva. Entonces, binyan u bina. Fantástico. La persona que mitbonen, la persona que inquiere, que mira en la profundidad de la realidad, que contempla, se construye, boné et atzmo, se construye a sí mismo por medio de su biná, de su comprensión intelectual en todo cuanto lo rodea. Irgarnu atzmenu leitbonen be'ale. Ahora, si hicimos lo que hablamos en la conferencia anterior, dice Rab, nos hemos hecho una rutina de observar una hoja, una flor y un fruto. Ahora vamos a tratar de cumplir con la segunda parte. Lo que dice el profeta Yeshaya,
Te'u marom enehem ur'u mi bara el. Cuando te acostumbraste a observar esa flor, ese fruto, esa hoja de árbol, ahora pasemos al segundo nivel. Y el segundo nivel nos dice Yeshayahu en su capítulo 40, elevad vuestros ojos hacia el cielo y observad quién creó todo esto. David Amelech, alaba Shalom, el rey David de bendita memoria, observó todo esto. Se detuvo, mirar con detención, con profundidad, contempló esa realidad y dijo, Quiere shameja maaset beoteja. Lo decimos en la bendición de la luna, Motzai Shabbat, si Dios quiere. Cuando veo tus cielos, la obra de tus manos, Yadeach bekojabim asher konanta, la luna y las estrellas que tú has establecido. Cuando veo todo eso, pregunta David en el Teilim 8, hermosísimo. Ma enosh ki tizkerenu, ben adam ki tifkedenu. Me pregunto y te pregunto, ¿qué es el ser humano para que tú lo recuerdes y y el hombre para que pueda ser tenido en cuenta? Batejasereu me'at me Elohim. Lo has hecho poco menos que divino. Le falta poco para llegar a ser como Dios, pero no lo es. Kabod de Adarte Atereu. Lo has coronado con el kabod, con la dignidad y la gloria. No somos poca cosa en este mundo. Sigue el pasuk. Tamshileu bemaasei adeja. ¿Qué hizo Kadosh Baruj Hu con la dama Rishon? Lo puso a dominar, a gobernar todo lo que creó Dios. Tamshileu. Tamshileu viene de Moshel. Kol Shatá Tajat Reglav. Y todo lo puso debajo de las piernas del hombre. Quiere decir que está todo por debajo de él por su autoridad. Por lo tanto, dice Rab, por eso es que cuando podemos observar con detenimiento los cielos y sus maravillas, vamos a descubrir también el lugar del ser humano en este mundo, con toda su pequeñez y toda su grandeza. Dugmai, todo esto es un buen ejemplo. Eja Adama Mitbonen, como el hombre que sabe observar, Mitbonen, Bone, se construye a sí mismo. Y esto es prácticamente el- la esencia de lo que estamos tratando de estudiar. Y lo que el Rab Volve, con perdón, está tratando de insinuarnos. Aquí, en este escenario de lo que representa la Itbonenut. Creo que es un regalo el que Kadosh Baruj Hu nos esté mostrando hoy en día todo este escenario de Itbonenut, porque todo pasa tan rápido por la vida nuestra que no podemos ni siquiera detener la mirada como para poder decir, oh, esto verdaderamente es increíble. Pero la mirada no se mira solamente aquí, en lo que pasa al lado mío, aquí abajo, sino que una vez que puedo ver todo lo que tengo aquí abajo, no me queda más resultado que mirar a Kadosh Baruj Hu y decirle, Te'u marom enechem ur'u, mi barakol ele. Elevad vuestros ojos y decid, ¿quién creó todo esto? Y entonces ahí uno entra en esa conjunción con los cielos. Ahí uno ya no necesita más explicaciones, porque lo está viendo con sus propios ojos. Es el momento en el cual la persona se llena de Kadosh Baruj. Y entonces ese llenarse del Boreola, ¿no? Meló la ares que rodó. Ese lleno, nos dice malé, meló la ares. Malé no es que está llena de la presencia de Dios, sino meló, todo él es esta tierra, este mundo. Y yo lo puedo descubrir a través de esa hoja del árbol que puede estar en el árbol o se ha caído en su otoño y sin embargo forma parte de mi experiencia única y personal. Shabbat Shalom, Umeborach, Chag Pesach, Kasher, Pesameach.
y fundamentalmente que tengamos un tiempo shaket, que tengamos a dirigentes que nos ayuden a comprender que este mundo no es tan solo un mundo de ida y vuelta, a veces es un mundo en el cual nadie habrá de pisotearnos, pero la garantía de que nadie nos habrá de pisotear es solamente Él. Te'u marom enehem urre'u mi para Él. Por eso tenemos que agradecerle al Boreolam una vez más, cada día y cada Shabbat, y ahora cada Moed, cada festividad. Shabbat Shalom. Muchas gracias para todos. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo si Dios quiere. Hag Sameach, Moadim Lesimcha para todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.